antes de morir de miedo. Nuestros compañeros estaban manchados de sangre y de heces de los niños, del miedo que tenían antes de morir. Es difícil, es muy difícil. Tienen que seleccionar muy cuidadosamente a quién pueden aún salvar la vida y a quienes no hay nada más que hacer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Emitiendo desde la República Independiente de la Radio. Empezamos 2023 con los ojos puestos en una guerra, la de Ucrania, que en febrero cumplió un año, y terminamos estos 12 meses con la mirada atenta a lo que ocurre en Gaza, un conflicto al que Israel llama guerra, pero es un genocidio, con situaciones tan atroces como las que contó en la cadena SER Ricardo Martínez, a quien escuchabais, logista de Médicos Sin Fronteras, que hoy estará con nosotros. Por el camino en este 2023 estallaron nuevas guerras y se recrudecieron otros conflictos ya activos, de Sudán a Birmania, de Nagorno-Karabaj a la citada Palestina. La violencia ha golpeado este año a millones de personas, pero más allá de las armas, se produjeron otros sucesos en un año de enfrentamientos armados, desastres naturales y turbulencias políticas que os vamos a resumir en este repaso de lo más importante del año en el panorama internacional. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Enero. Miles de seguidores del ultraderechista Jair Bolsonaro asaltaron las sedes del Congreso, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal del país en el corazón de Brasilia. Saltándose las reglas democráticas y de la Constitución, exigían prisión para Lula, la intervención de las Fuerzas Armadas y la vuelta de Bolsonaro al poder. Febrero. Un devastador terremoto sacude el sur de Turquía y varias regiones del noroeste de Siria. Dejan más de 50.000 muertos y miles de personas sin hogar, muchas de ellas en una región azotada por el conflicto sirio. Es el mayor desastre natural en la zona en 2 décadas. Marzo. Más de un centenar de migrantes mueren ahogados a pocos metros de la playa de Crotone, en Italia. La Guardia Costera italiana conocía la situación del barco, al que no asistió, y es una de las peores tragedias migratorias a las puertas de Europa en años. Abril. Durísimos enfrentamientos entre militares y paramilitares en Sudán. Los combates entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Apoyo Rápido causan cientos de muertos en pocos días y desembocan en una guerra civil. Mayo. Turquía revalida las urnas a Recep Tayyip Erdogan. El presidente, cada vez más autárquico, cumple 20 años en el poder. Junio. Enésima tragedia migratoria en el Mediterráneo en medio de la política de fronteras blindadas de la Unión Europea. Un pesquero con unas 700 personas vuelca en agua del Mar Jónico. Solo sobreviven un centenar de personas. Julio. Golpe de Estado en Níger. Los soldados detienen al presidente y una junta militar toma el poder. Es el 6º golpe de Estado en la región de África Occidental y Central en 3 años. Agosto. Muere en extrañas circunstancias Yevgeny Prigozhin. El jefe del grupo mercenario ruso Wagner fallece en un accidente aéreo 2 meses después de haberse sublevado contra el Kremlin en la guerra de Ucrania, enviado a sus tropas a Moscú. Septiembre. La región del Nagorno-Karabaj se rinde ante Azerbaiyán. Y termina así, por la arma, un conflicto que fue el centro de 2 guerras desde los 90. En el mismo mes, 2 catástrofes naturales. Un terremoto cerca de Marrakech deja cerca de 3.000 muertos y la tormenta Daniel causa devastadoras inundaciones en Libia, en las que mueren más de 20.000 personas. Octubre. El mes arranca con un inesperado y brutal ataque de Hamás contra Israel que deja más de 1.200 muertos y unos 250 rehenes. Israel responde con una ofensiva total que arrasa a la franja, acaba con decenas de miles de vidas y provoca el desplazamiento forzoso de más del 90% de la población.
noviembre. Será difícil, pero lo vamos a lograr. Gana el ultraderechista Milei en Argentina. El candidato ultraliberal, antiabortista, negacionista del cambio climático y conspiranoico, que cree que tanto Dios como sus perros clonados le hablan, consigue la presidencia. Diciembre. Me vine por aquí a emigrar porque la cuestión en Venezuela está difícil. Conocimos la cifra de la crisis migratoria en el tapón de Darién entre Panamá y Colombia. Más de 500.000 de personas atravesaron este año la jungla en su camino hacia Estados Unidos, un récord absoluto que duplica la del año anterior y cuadruplica la cifra de 2021. Y acabamos el año con todas las miradas puestas en Gaza. Hoy volvemos a la franja donde hay un genocidio en curso y volvemos también a otras guerras y conflictos que han marcado el año que termina de la mano de nuestros compañeros y compañeras de la revista 5W. What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W. Crónicas de larga distancia. Desde esta mañana, el Estado de Israel se encuentra en estado de guerra. Nuestra prioridad inmediata es eliminar las fuerzas hostiles que han violado nuestra frontera y restablecer la seguridad y la paz en las comunidades que han sufrido ataques. El 7 de octubre, Israel declaraba el estado de guerra en respuesta al brutal ataque de Hamás, el peor en la historia reciente de Israel, y la reacción del gobierno de Netanyahu, el más ultra de la historia del país, fue inmediata y cruenta. Ese mismo día, y como venimos contando desde entonces, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque a gran escala contra Gaza. Primero la sitiaron totalmente, cortaron los suministros de agua, de alimentos y de electricidad en un territorio ya asfixiado por años de bloqueo. El objetivo, decía Tel Aviv, era acabar con el grupo Hamás. A este bloqueo le siguieron de inmediato los bombardeos sistemáticos e indiscriminados que golpearon y siguen golpeando ferozmente a la población civil palestina. Para seguir analizando lo que pasa en la franja y también en Cisjordania, hablamos con Maribel Izcue, que es la redactora jefa de la revista 5W. Maribel, crudos días. Crudos días, Javier, Violeta. Pues sí, estamos hablando de una población civil, la de Gaza, de 2,1 millones de personas concentradas en la franja, que es un territorio de apenas 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho. Para que nos hagamos una idea, su superficie total es algo menor que la ciudad de Málaga, o la mitad del tamaño de una ciudad como Madrid, ¿no? Y en este pequeño espacio, entrados en el tercer mes de ofensiva, la cifra de muertos por las bombas y los ataques del ejército de Israel ronda los 20.000. La inmensa mayoría son civiles y más de 7.500 niños y niñas. Estamos asistiendo, Maribel, lo venimos contando, a un genocidio en directo. A diario hay bombardeos sobre civiles, se han destruido hospitales, escuelas, edificios residenciales, se han perpetrado atrocidades sobre una población que cada día que pasa ve cómo aumentan los ataques y disminuyen los recursos más básicos como alimentos y medicina. Algo que ha sufrido en sus propias carnes y lo ha contado con crudeza Ricardo Martínez, que es responsable de logística de la Unidad de Emergencia de Médicos Sin Fronteras, al que escuchabais al inicio y está recién llegado de Gaza. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Crudos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitar a Médicos Sin Fronteras a compartir con vosotros nuestra experiencia. A vosotros por el trabajo que hacéis y por estar hoy aquí con nosotras. Estuviste casi un mes en el sur de la franja, desde mediados de noviembre hasta hace una semana y media. Visitaste varios hospitales. ¿Qué situación te encontraste en ellos? ¿Habías visto tú algo semejante a lo largo de tu carrera? Bueno, vamos a empezar por decir que actualmente solo quedan 9 hospitales abiertos de los 36 que existían antes de la guerra. O sea, ha desaparecido el 75% de hospitales. Los hospitales son, lo he dicho anteriormente, son pueblos, son lugares de refugio donde las personas que han perdido todo buscan esta protección, este cobijo. Con lo cual, el concepto nuestro de hospital es totalmente diferente. Son un lugar de protección donde en estas condiciones que podéis imaginar de pasillos viviendo familias, en las zonas de espera, en todo lo que son los alrededores, en cualquier lugar disponible dentro del hospital, vamos a encontrar a civiles que están buscando esta protección que decía anteriormente. Con lo cual es una situación dantesca, es muy difícil para los sanitarios poder trabajar en estas condiciones, pero una vez más la gran solidaridad del pueblo palestino para ayudarse entre ellos, para hacer esta
esta hermandad, ¿no?, que tienen para poder subsistir ante esta criminalidad a la que están sometidos, pues hace que las personas puedan seguir allí, compartan comida, espacio. La verdad que es digno de elogio esta resiliencia y esta solidaridad. Ricardo, ¿qué situaciones te has encontrado que tú no habías visto hasta ahora? Bueno, tanta gente dentro de los centros de salud, dentro de los hospitales, yo nunca lo había visto. Nunca, es imposible. El hospital siempre es un lugar para enfermos, un acompañante, dos acompañantes, pero familias viviendo dentro de hospitales, no. Alrededor de los hospitales, insisto, son pueblos, siempre hay alrededor de cualquier centro de salud unos mercadillos, siempre existe, ¿no? Al haber personas que acompañan a los enfermos, pues hay unos mercados informales que se crean alrededor de cualquier centro de salud en cualquier parte del mundo donde estemos interviniendo, pero no de esta magnitud. No de esta magnitud. Ya no hablemos de la falta de combustible. Ya no hablemos de la falta de material básico para poder ni siquiera, ya no te voy a hablar de la anestesia que tanto se ha comentado desde el inicio, sino de vendas para poder cambiar poder cambiar a los heridos y la desinfección, antibióticos. O sea, es brutal la deficiencia básica de elementos que necesitan para poder intervenir en condiciones normales. Esto, de esta magnitud, en esta escala, nunca habíamos asistido. Ricardo, estamos viendo muchísimas imágenes también de muchísimos niños. ¿Cómo se puede atender a tantísimos niños que muchas veces están solos? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se gestiona? Emocionalmente es imposible, ¿vale? De cómo el personal medical, cómo gestiona emocionalmente este gran número de niños que son víctimas indiscriminadas de estos bombardeos, asesinos criminales, es muy, muy difícil de gestionar. Y después, cuando van llegando los casos, pues intentando, como habéis escuchado anteriormente, poder identificar rápidamente los casos que se puedan salvar, se puedan estabilizar y salvar, y enfrentarte a la cruda realidad de tener que decir, pues, esta pobre criatura, ya no hay nada más que hacer con ella y dejarla de lado. O ya ha venido. Piensa que a los hospitales, cada vez que hay un bombardeo, traen todos los cuerpos, todos, independientemente de estén vivos o muertos, los traen a todos porque, bueno, sabéis que los cuerpos que se quedan tirados por las calles, en función de cómo avance el frente, no se pueden recuperar. No se pueden recuperar porque estás poniendo en serio peligro tu vida de ser disparado por un francotirador. Con lo cual, este es otro de los motivos por los cuales todos los cuerpos después de un bombardeo son llevados al centro de salud. Entonces, bueno, esta es una tarea difícil para los compañeros de emergencia, tener que decidir, tener que seleccionar. Escuchábamos al inicio del programa tu testimonio del otro día en la cadena SER, que nos dejó con el corazón encogido, y creo que a todos los oyentes que tuvimos la suerte de escucharte entonces, que tenéis que limpiar las heces de los niños por el miedo que pasan. ¿Qué debe decir? Claro. Yo creo que es tan gráfico como real. Los chalecos de los compañeros, los pediatras, los frontliners, ¿no? Los primeros que están ahí recibiendo a los niños y están intentando curarlos, cuando volvían manchados de muerte. Y ya, claro, patológicamente es llamativo, pero bueno, es que qué pena que las criaturas mueren. Ayer, revisando fotos y revisando un poquito vídeos de
encontré un dibujo de un niño convaleciente amputada las piernas, 12 años, Uf. en el hospital de Al-Aqsa, Sí. dibujando cuerpos desmembrados, dibujando misiles impactando en edificios y pintando de rojo charcos de sangre. 12 años, el niño. Qué barbaridad. Ricardo, se nos hace muy difícil imaginar cómo se puede sobrevivir en esas circunstancias. ¿Cómo está el suministro de agua, de alimentos? ¿Llega algún tipo de ayuda humanitaria? ¿Tenéis material para trabajar? A ver, a Médicos Sin Fronteras tenemos que decir que la Organización Mundial de la Salud nos ha ayudado muchísimo a poder entrar en Gaza los cargos médicos que se solicitaron, por lo cual la verdad es que nos han ayudado mucho y gracias a la intervención de la Organización Mundial de la Salud hemos podido pasar nuestros cargos médicos en una cantidad suficiente y necesaria para poder intervenir. Esto es una parte de la ecuación. Siguiente. Ayuda humanitaria, entrada de ayuda humanitaria. En un momento dado dejé de mirar. Hay un log cluster donde se van siguiendo la entrada de los camiones por la frontera de Rafah. Ahora parece que se ha abierto la de Kersalom. Y en un momento dado de rabia dejé de mirarlo porque era tan ridículo, tan falso, no sé cómo definirlo, los camiones que estaban entrando que dejé de seguirlo. Me lo miro esta mañana para daros un dato. Sí. Eran 4.292 camiones desde el día 7 de octubre, ¿vale? 4.292. Esto es, antes del conflicto, son 8,5 días, 9 días de la ayuda humanitaria que entraba. Entraba una media de 500 camiones por día de ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, pues lo que ha entrado en 60 y no sé cuántos días que llevamos de guerra, 65, 67 días, supone 9 días. Cuando más necesitan ayuda humanitaria, menos está entrando. Entonces, este concepto de que ayuda humanitaria es inexistente. O sea, es totalmente falso y no podemos considerar que está entrando ayuda humanitaria a Gaza. El agua y la comida, fuentes de Naciones Unidas están diciendo que el 90% de las personas que están de los gazatíes pasan días sin comer durante la semana. El 90%. Días sin comer. Días sin comer durante la semana. El agua, que me preguntabas, bueno, los sistemas de abastecimiento de agua anteriormente a la guerra dejaron de existir. Ahora se están abasteciendo de privados, de empresas privados que tenían pozos antes del conflicto para vender agua, que no han sido destruidos y tienen todavía energía a través de los paneles solares que tenían en sus pequeñas puntos de distribución de agua, y es a través de ellos que la gente está bebiendo. Están bebiendo agua salobre, están bebiendo también agua sin tratar, con lo cual las enfermedades gastrointestinales el número es muy, muy elevado, unido con la mala, escasa alimentación. Están trayendo enfermedades diarreicas muy, muy graves que están teniendo un impacto y van a tener un impacto mortal en una población que está abocada ¿a qué? La verdad es que no sé. A la extinción, desgraciadamente, porque los están aniquilando. Ricardo, te agradezco muchísimo el testimonio que nos has traído esta mañana, y a ti y a tus compañeras y compañeros el trabajo que hacéis en un conflicto tan atroz como el que está sucediendo en Gaza. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros por dar voz a esta barbarie. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
Mientras en Gaza la situación humanitaria, como nos contaba Ricardo Martínez, es absolutamente crítica, en Israel los países vecinos y en los países vecinos el conflicto se ve desde otra perspectiva. Para hablar de ello tenemos con nosotros al periodista Sergi Roca, que es jefe de Internacional de Cataluña Radio y ha recorrido recientemente varios puntos de Israel y Cisjordania. Sergi, crudos días. Hola, crudos días. ¿Cómo se está viviendo el conflicto en Israel? ¿Qué apoyos tiene a día de hoy el gobierno de Netanyahu? Hoy en día Israel continúa siendo 2 meses y medio después de los ataques de Hamas del 7 de octubre, pues un estado en estado de shock, nunca mejor dicho, una sociedad enferma en el sentido de la psicosis, ¿no? que supusieron aquellos ataques inesperados del todo. Y que han puesto más en guardia todavía una sociedad ya de por sí militarizada, con la seguridad en su ADN desde que son niños, y a la vez con una popularidad bajo mínimos, por lo que implica el gobierno de Netanyahu. Pero claro, es una popularidad a sus niveles más bajos hacia la figura de Benjamin Netanyahu, pero a la vez de apoyo a la ofensiva israeliana en Gaza, ¿no? Y en medio de todo esto, pues la vida de los palestinos e incluso de los árabes israelianos que viven en Israel y que tienen que convivir con amenazas, con presiones. Hablamos con algunos de ellos y su situación es complicadísima, la verdad. Maribel. Sergi, de hecho, los ojos están puestos en Gaza, pero la situación se ha deteriorado también gravemente en Cisjordania. Desde octubre, más de 300 palestinos han sido asesinados allí en ese territorio a manos del ejército israelí o de colonos. ¿Cómo es la situación allí? Es un estado de asedio constante por duplicado. Ahora lo comentabas tú, ¿no? No es solo el ejército, ¿no?, las fuerzas de seguridad de Israel, sino que son ahora también todavía más, los colonos. Hay centenares de miles de colonos, muchos de ellos ahora se sienten con impunidad para salir a las carreteras, para disparar, para atacar a palestinos. Ha habido algunos casos para destruir pueblos directamente palestinos. Estuvimos en uno levantado con fondos de la Unión Europea y de otros sitios del mundo, y que se lo habían destruido hacía pocos días, o tienen que hacer guardia, les impiden recoger las aceitunas. El estado de tensión es permanente. Más de 300 muertos. Es una cifra que, comparado con Gaza, ¿no? Ahora oía a Ricardo y todo parece menor si lo comparas con lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero claro, más de 300 muertos este año es una cifra brutal en Cisjordania. Miles de detenidos. Tenemos que valorarlo esto también, porque hay detenidos diariamente en operaciones en Jenin, en Tulkarem, en Hebrón. Las sensaciones en Cisjordania yo diría que para ellos la vida vale menos. O sea, la vida de los palestinos, por la humillación, por el apartheid denunciado, ¿no? Es que valen menos, y ellos lo tienen asumido. Que a mí fue lo que me pareció más impactante, ¿no? Tienen asumido que su vida vale menos, pero a la vez, y también es casi igual de impactante, es la resiliencia, ¿no? De cómo conviven con esta realidad de que para ir de un pueblo a otro que está a 5 kilómetros, igual tienes que hacer 50 porque las carreteras están cortadas por los israelitas y tienen que dar una vuelta tremenda, ¿no? El día a día es muy duro en Cisjordania. Sí, las cifras de este genocidio están superando todos los récords históricos. También ocurre entre quienes lo cuentan, los periodistas locales, que afrontan enormes riesgos. Desde octubre han sido asesinados, atención, más de 60
periodistas en la franja, algo que no había ocurrido nunca en tan poco tiempo en un conflicto armado. Reportear desde Gaza, con todas las dificultades, sin medios y bajo las bombas, se ha convertido en un desafío, Violeta. Sí, ellos, los periodistas locales, son nuestro ojo allí y el trabajo que están haciendo en el terreno es extraordinario. Con las comunicaciones limitadas, las redes sociales se han convertido en un medio para difundir imágenes e información sobre lo que ocurre en algunas zonas de la franja y nos hacen llegar sonidos como este. De un misil cayendo en el vecindario de Motaz Azaiza, uno de los periodistas que estos días está utilizando sus redes para dar a conocer lo que se vive en la franja. Soy Motaz. Me habéis visto en los últimos 63 días cubriendo lo que está pasando aquí. Pido a todos los humanos, actuar, protestar para parar el genocidio, para parar nuestras muertes. Espero que este no sea mi último vídeo. Nadie está a salvo. Ningún sitio en Gaza es seguro. Por lo que sabemos hasta ahora, Motaz sigue vivo, a diferencia de decenas de sus colegas. Las cuentas de redes sociales de estos periodistas se han convertido en ventanas que muestran las atrocidades diarias perpetradas contra escuelas, hospitales, edificios residenciales, como las que contaba hace pocos días la reportera Hind Yundari, visiblemente conmocionada desde uno de los hospitales del sur de Gaza. Al menos 15 personas heridas han venido al hospital de Al-Aqsa después de que una vivienda fuera atacada. Y hay otros, como la periodista y comunicadora Bisan Ouda, que empiezan muchos de sus vídeos con la misma frase. Hola a todos, soy Bisan de Gaza, aún estamos vivos, son las 12 y estoy en el hospital de Sifa. Esto es lo que ocurrió. Aún estamos vivos. Son algunas de las voces de los valientes reporteros y reporteras locales que nos llegan desde Gaza frente a los intentos de Israel de acallar a quienes cuentan lo que ocurre en el terreno. Sergi, ¿está teniendo éxito esta estrategia israelí de controlar el relato, de acallarlo? Pues a nivel interno, sí, sin duda. Es el relato de que se tiene que acabar con Hamás, sea como sea. Las atrocidades que cometió el 7 de octubre Hamás, que las hubo, pues han calado muy profundamente en todos los israelianos, ¿no? Afectó a tanta gente que todo el mundo conoce, o bien alguien que está secuestrado, continúa secuestrado en Gaza, o alguien que murió, o alguien que ahora está en el ejército, ¿no? Porque ir al ejército es obligatorio. Entonces, este relato es muy mayoritario, lo han comprado mayoritariamente. Eso sí, hay voces que continúan defendiendo la acción contraria, ¿no? O el alto al fuego, incluso, ¿no? Breaking the Silence, B'Tselem, Círculo de Padres Combatientes por la Paz, gente con quien hablamos desde Catalunya Radio y que nos contaban que se sienten, que saben que luchan contra viento y marea más que nunca, ahora ante esta realidad de odio perenne a lo que está llegando desde Gaza y desde Hamás. También la semana pasada la Asamblea General de la ONU votaba con una mayoría abrumadora una resolución que pedía un alto el fuego. No era vinculante, Israel ya aseguró que no tiene intención de declarar ninguna nueva tregua, ¿no? En el Consejo de Seguridad una resolución de este tipo no salió adelante por el bloqueo de Estados Unidos. Parece que es Washington la única que puede parar a Israel. Pero, ¿cuál es la postura de Washington, Sergi? ¿Los ataques brutales contra la población palestina pueden abrir algún tipo de grieta en la alianza entre Estados Unidos e Israel? Por ahora, Maribel, no lo parece. Sí que es verdad que la administración Biden ha ido modulando muy mínimamente su discurso desde el 7 de octubre, ¿no? Igual que la Unión Europea en un principio, ¿no? Von der Leyen y Metsola, ¿no? Del Parlamento Europeo, presentándose ahí y sin hablar para nada de ayuda humanitaria a Palestina, casi, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, que todo el mundo coincide en que es la clave para intentar desencallar algo, no está siendo lo suficiente este cambio de discurso, más pidiendo que se frene un poco la violencia, porque continúa estando por delante de todo usar la seguridad y el derecho a la defensa que tienen tan asumido también un país como los Estados Unidos para Israel, ¿no? En el caso de Israel.
está Egipto, está Jordania, está la Unión Europea también en menor medida, con voces aisladas, ¿no? Como Josep Borrell o Pedro Sánchez, inclusive, o Bélgica, Irlanda. Pero vaya, es complicado ahora mismo que Estados Unidos hablabas del Consejo de Seguridad, ¿no? Llevan más de 48 horas intentando tirar adelante un borrador de una nueva resolución porque no se quieren, entiendo yo, que no se quieren volver a chocar con un veto, ¿no? De Estados Unidos, que ya lo ha aplicado 2 veces. Entonces, está complicado, pero bueno, el tiempo también dirá hasta qué punto hay una perspectiva de freno de todo esto. Y por otro lado, la tensión en la zona, Sergi, sigue subiendo. En Líbano, al norte de Israel, la situación con el partido milicia chií Hezbollah se está calentando y por otro lado, la tensión entre Irán y Estados Unidos escala. ¿Crees que estamos aún más cerca o a las puertas de un conflicto global? ¿Pueden estallar diversos focos de tensión tanto entre libaneses e israelíes como entre Irán y Estados Unidos? Es el gran temor dentro de Israel incluso, porque claro, el Líbano está al lado, Hezbollah, Nasrallah, su líder, están con una cierta contención de momento, pese a que hay pues proyectiles de un lado para otro, pero menor para lo que podría ser. Y está Irán, evidentemente, lo que está pasando ahora en el Mar Rojo, con los Houthis del Yemen, claro, es que hay muchos países aquí implicados, sí. Con el apoyo de Irán a los Houthis, pues es otro indicador de que realmente la situación es muy volátil. Se tendrá que ver, la verdad, pero está complicado y sobre todo Hezbollah de momento no ha entrado como puede llegar a entrar. También porque en el Líbano la situación es terrible a nivel de sociedad, economía. Sergi Roca, jefe de Internacional de Catalunya Radio, moltes gràcies, company. Moltes gràcies. Donde otros ponen muros de pago, nosotros los derribamos. Carne Cruda, un podcast en abierto gracias a ti. Financia el programa en carnecruda.es. Este 2023 también nos ha dejado más guerras en otros lugares del mundo. En abril estalló en Sudán una guerra que en pocos meses ha dejado el mayor número de desplazados internos del planeta. Escuchamos la canción del rapero sudanés Ayman Mao, titulada Life Bullet, que se ha convertido en la canción más popular de esta revolución. Para conocer mejor este conflicto hemos hablado con Nuria Tesón, periodista especializada en información internacional, afincada en Egipto desde hace más de una década. Maribel. Sí, Nuria nos contaba cómo el sueño de la democracia que había empezado en 2019 en Sudán, con una revuelta contra el entonces dictador Omar al-Bashir, se desvanecía este pasado abril por los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas sudanesas, el ejército y las milicias paramilitares, las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido. Son facciones lideradas por 2 generales rivales, Abdel Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti, y ellos dos son los que protagonizan esta batalla violenta por el poder, ¿no? Le hemos preguntado a Nuria por la situación ahora, 8 meses después del inicio de esta guerra. Han muerto al menos 12.000 personas desde que empezó el conflicto el 15 de abril. Y hay más de 5,4 millones de desplazados dentro del propio Sudán, además del 1,5 millones que se han visto obligados a huir a países vecinos, entre ellos Chad, Egipto y Sudán del Sur, según el informe que publicó la semana pasada la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Hay casi 25 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria crítica y entre el 70 y el 80% de los hospitales en las zonas donde se están produciendo enfrentamientos están fuera de servicio. Es decir, la situación humanitaria es terrible y no se ve una salida razonada. Esta semana se hablaba de la posibilidad de que hubiera un encuentro entre los 2 líderes militares que se están enfrentando en este conflicto, pero de momento no parece que haya habido ningún acuerdo en firme. No hay una mesa de negociación y decía Nuria Tesón que en el terreno la violencia se extiende. Además, en los últimos días se ha producido un
un avance importante por parte de las fuerzas de apoyo rápido de Hemedti hacia la zona de Al Jazeera, el estado de Al Jazeera, y en concreto una ciudad, Wad Madani, que en los últimos meses, desde que se produjo el ataque principalmente en la capital, en Jartum, había sido el refugio para cientos de miles de personas. Allí es donde se habían situado también la mayor parte de las organizaciones internacionales, organismos no gubernamentales que están prestando esa ayuda humanitaria y que están prestando ese apoyo. Así que el hecho de que las RSF hayan llegado hasta esa zona no es una buena señal para que se solucione el conflicto o en la resolución de este conflicto. Y en esta guerra hay una zona especialmente castigada. La región de Darfur, en el oeste de Sudán. De allí llegan noticias de atrocidades y de devastación. Se habla de fosas comunes, se habla de violación como arma de guerra, se habla de miles de muertos que habrían sido asesinados en los últimos meses. De hecho, ya en agosto un trabajador humanitario denunciaba que creía que la ciudad había sido sometida a una limpieza étnica y que ha habido intentos de asesinar a voluntarios que intentaban ayudar a enterrar a los muertos en esa región, sobre todo en la región del Jenaina, en Darfur. El 70% de la población se habría visto obligada a dejar esa zona de Darfur. Lo que muchos temen ahora, sobre todo las mujeres que han estado denunciando esas violaciones por parte de los milicianos, los paramilitares de la RSF, es que ahora que han llegado a ese estado cercano a Jartum, donde se habían trasladado tantas personas y desde la que operaban esas organizaciones humanitarias y donde Naciones Unidas ha tenido que abandonar la zona, temen que se vuelva a repetir lo que es. Sin negociaciones, con combates abiertos y con millones de personas que han tenido que dejar sus casas. Le preguntábamos a Nuria qué perspectivas se abren para este próximo 2024 y nos cuenta que no son nada halagüeñas. La última escalada ha frustrado los esfuerzos de los mediadores internacionales y los jefes de Estado de varias regiones de la zona del África Oriental y también de Estados Unidos y Arabia Saudí, que habían estado intentando pues, que esos dos líderes, esos dos generales, se vieran las caras y se pudiera negociar el final de este conflicto. Pero para muchos es un conflicto, por supuesto, que no pasa simplemente por el acuerdo entre dos generales, sino que tiene raíces mucho más profundas. Así que la solución no parece que esté a la vuelta de la esquina y desde luego no parece que después de este último ataque de las fuerzas de apoyo rápido no parece que vaya a solucionarse rápidamente. Desgraciadamente no hay voluntad de ponerle fin a este atroz conflicto. Seguiremos atentos a lo que pase en Sudán el próximo 2024. Y de Sudán a un conflicto que ha terminado en rendición ante las armas. Viajamos a la región transcaucásica del Nagorno-Karabaj. Por las calles de Stepanakert pululan cientos de personas asustadas y sin saber qué hacer, con todas sus pertenencias metidas en una bolsa. Muchos cocinan en las calles, se refugian donde pueden. Unas 10.000 personas fueron evacuadas de los pueblos más cercanos al frente y algunos han perdido el contacto con sus familiares. Internet ha sido restringido y no se sabe qué ha ocurrido en algunos pueblos ahora rodeados por tropas azerbaiyanas. Cada día hay nuevos funerales, por tandas, pero algunos se preguntan qué deben hacer, enterrar a los muertos o llevarse consigo sus cadáveres, porque solo piensan en escapar a Armenia. Como veis, la guerra golpea a miles de personas, provocándoles consecuencias desastrosas. Escuchábamos un fragmento de la crónica Los últimos días de los armenios de Nagorno-Karabaj, escrita por el periodista Andrés Mourenza, mientras suena la música del violonchelista Sevak Avanesian, interpretando esta pieza desde las ruinas de la catedral de Nagorno-Karabaj. Hablamos de una catedral bombardeada en 2020 en un ataque de Azerbaiyán contra este disputado enclave de mayoría armenia y ubicado dentro de la frontera azerbaiyana. Nagorno-Karabaj, que hasta hace poco tenía unos 140.000 habitantes, ha estado en el centro de dos guerras entre Armenia y Azerbaiyán en las últimas 3 décadas. Se calcula que unas 40.000 personas han muerto en este largo conflicto, que ha dejado además más de 1 millón de desplazados. Un conflicto que tiene sus orígenes en la época soviética, Maribel.
Sí, porque cuando se desintegró la Unión Soviética, la comunidad armenia de Nagorno-Karabaj pidió formar parte de la República de Armenia. Azerbaiyán se opuso y se declaró la que fue la primera guerra, que se prolongó hasta 1994. Luego hubo varios años de inestabilidad, de enfrentamientos esporádicos, también porque Nagorno-Karabaj había autoproclamado su independencia de Azerbaiyán con el nombre de República de Artsaj. Azerbaiyán no lo reconocía y en 2020 se declaró la Segunda Guerra. En esa ocasión, Azerbaiyán recuperó territorios en Nagorno-Karabaj y sus alrededores que habían estado en manos de Armenia desde 1994. Y el último capítulo en este conflicto tuvo lugar en septiembre de este año. Sí, tuvo lugar además en medio de la indiferencia internacional. Azerbaiyán lanzó una campaña de bombardeos de artillería y drones sobre Nagorno-Karabaj en una ofensiva que dejó cerca de 200 muertos. Apenas 24 horas después, y ante esta falta de apoyo que comentábamos de la comunidad internacional, las autoridades del enclave se rindieron. Hemos hablado con Andrés Mourenza, periodista afincado en Turquía, que conoce bien este conflicto y que nos explica por qué pudo Azerbaiyán ganar tan rápido esta batalla. La razón de esta rápida victoria de Azerbaiyán está en su incontestable superioridad militar frente a las fuerzas armenias del Nagorno-Karabaj. Por ejemplo, si al caer la Unión Soviética el PIB de Armenia y Azerbaiyán era parecido, hoy el azerbaiyano es 4 veces superior gracias a los hidrocarburos que posee, y eso le ha permitido rearmarse con tecnología estadounidense, rusa, turca e israelí. Ya en la guerra de 2020, en apenas 2 meses, Azerbaiyán había recuperado el control de una gran porción del territorio controlado por los armenios. Otra de las razones ha sido la pasividad de Rusia, pese a que es oficialmente un país aliado con Armenia, pero a Moscú le interesa mantener buenas relaciones con el gobierno azerbaiyano, por lo que ni entregó armas a Armenia ni sus fuerzas de interposición en el Karabaj ejercieron como tales en la reciente ofensiva azerbaiyana. Y por último, el ataque de Azerbaiyán llegó tras 9 meses de bloqueo al Nagorno-Karabaj, 9 meses de bloqueo en violación de los acuerdos de 2020 y que dejaron sin medicamentos, sin alimentos y sin combustible a los armenios del Karabaj. Así que cuando Azerbaiyán atacó, poco podían hacer los armenios, exhaustos y hambrientos como estaban. Pasividad de Rusia y 9 meses de bloqueo al enclave, lo que dejó a su población y fuerzas muy debilitadas. Y después de esto, los habitantes de Nagorno-Karabaj, que en su gran mayoría son de Armenia, optaron por irse del territorio, dejar sus casas, muchos, por miedo a que Azerbaiyán, una vez en control total del enclave, tome represalias. Y es que dentro de muy poco, a partir del 1 de enero, la autoproclamada República de Artsaj dejará de existir oficialmente y se eliminarán todas sus instituciones, según el acuerdo que alcanzaron este septiembre. Ahora mismo ya no queda casi población armenia en este enclave. Le hemos preguntado a Andrés ¿qué futuro afronta esta población? Pues el futuro pinta negro para los armenios karabajíes. Con los que hablé yo en septiembre, o bien pretendían irse a Rusia algunos, o la mayoría quedarse en Armenia. Ninguno tiene la intención de regresar al Karabaj, por muchas ofertas que haya hecho el gobierno de Azerbaiyán de que respetará sus derechos políticos y culturales, pero nadie se fía. No se fían porque Azerbaiyán es una dictadura que no respeta ni siquiera los derechos de la mayoría de la población azerí, pero tampoco se fían porque hay odios y rencores enraizados durante las últimas 3 décadas. No hay que olvidar que tras la guerra de los 90, los armenios victoriosos expulsaron a 500.000 de azeríes del Karabaj y de las provincias circundantes, y que desde entonces la propaganda de ambas naciones ha pintado al otro como bárbaros y criminales, obviando los crímenes propios. Y por otro lado, en la propia Armenia lo que se busca ahora es una integración rápida de los armenios karabajíes y tratar de pasar página, porque su gobierno está buscando un tratado de paz definitivo con Azerbaiyán. El temor es que si se rompen las negociaciones por esta o por cualquier otra razón, pueda haber una nueva guerra entre ambos países. Son conflictos que, más allá de titulares, cuando hay enfrentamientos puntuales, no ocupan portadas, y en la revista 5W habéis prestado atención especial este año a ese tipo de conflictos y en concreto a uno que es el paradigma de guerra en los márgenes de la información. La guerra de Birmania. Sí, nos fijamos en Birmania porque es un país opaco desde que una junta militar se hizo con el poder en un golpe de Estado hace ya casi 3 años, ¿no? Y que pese a estar, como dices, en ese terreno de guerras olvidadas, guerras que no ocupan titulares, pues la realidad es que se siguen cobrando vidas cada día. El conflicto se desató tras el golpe de Estado que comentabas de 2021, que hizo descarrilar el frágil proceso democrático que se vivía en el país.
Sí, la población birmania salió entonces a las calles en protestas masivas, como no se habían visto hasta entonces, que fueron brutalmente aplastadas en una represión que sigue hasta hoy. Se calcula que unas 8.000 personas han sido asesinadas por el régimen y cerca de 60.000 han sido detenidas. Pero la Junta Militar, pese a esta violencia, no ha logrado aplastar la revuelta, más bien al contrario. El movimiento de desobediencia civil de Birmania se ha extendido por todo el país, que ahora mismo vive una guerra civil de facto, ¿no? Hay creado un gobierno civil en el exilio y también se han creado las llamadas Fuerzas de Defensa del Pueblo, una red de grupos civiles armados que luchan contra el ejército, sobre todo en las zonas rurales de Birmania. Zonas rurales en las que operan milicias étnicas que han combatido históricamente a las Fuerzas Armadas. Así es, algunas, como las Karenni, desde hace décadas. Lo que ha pasado es que esos civiles del movimiento de resistencia, muchos procedentes de ciudades, algunos son estudiantes o jóvenes trabajadores, se han aliado con estos grupos rebeldes o incluso se han integrado en ellos en la lucha contra la junta militar. Y esto ha hecho que los militares se han encontrado con una resistencia mucho más sólida de lo que podían haber imaginado en un principio, ¿no? Lo que antes eran milicias étnicas divididas que combatían cada una por su territorio, ahora es un movimiento unido contra la junta mucho más organizado. Y tengo entendido que es en estas zonas rurales donde se producen los enfrentamientos más duros. Sí, donde están los choques más encarnizados. Publicábamos hace algunas semanas en revista 5W un tema del fotoperiodista Siegfried Modola. Él ha entrado varias veces de forma clandestina en Birmania en los últimos meses y ha seguido de cerca las actividades de la guerrilla Karenni, cerca de la frontera con Tailandia. Él nos contaba cómo los civiles que llegan de las ciudades, que no tienen formación militar, se entrenan en la selva en el manejo de las armas. Ellos utilizan tácticas de guerrilla, mientras las Fuerzas Armadas tienen aviación y más y mejores armas, ¿no? Cada vez que los militares toman una aldea, lo que hacen es llenarla de minas para impedir que los civiles vuelvan, porque saben que sin los civiles, sin la comunidad que ayuda con los alimentos, con el transporte o los escondites, la revolución no puede tener éxito. Y bueno, no les preocupa que las minas sigan allí para siempre después de que ellos se vayan. Pese a esta aparente superioridad, el ejército no ha logrado grandes avances en esas zonas. Eso sí, los enfrentamientos han dejado como resultado, además de los muertos, cientos de miles de personas desplazadas. Maribel. Sí, se calcula que esta guerra ha causado al menos 2 millones de personas desplazadas. Se bombardean pueblos y aldeas, escuelas y viviendas. La ONU advertía este año de que el ejército birmano ha creado una crisis de derechos humanos perpetua por el uso continuo de la violencia en Birmania, incluyendo muertes, arrestos arbitrarios, torturas y desapariciones forzosas. De momento, y con la atención internacional puesta, como decíamos, en otros conflictos, esto a corto plazo no parece que vaya a cambiar. Y de un conflicto que no ocupa portadas a otro que ha dominado los titulares en Occidente hasta hace muy poco. Hablemos de Ucrania. 44 personas jubiladas en un campus universitario, 44 cuerpos cansados, 44 sombras de la guerra, 44 almas refugiadas. Se hace raro verlas deambular entre jóvenes, con sus carpetas y sus sueños, que buscan su aula o pasear por el campus. 44 personas jubiladas que viven en la residencia universitaria como si volvieran a estudiar. Pero esta no es una universidad de la experiencia, sino la Universidad Estatal Agraria de Poltava, en el este de Ucrania, cerca de la castigada Kharkiv. Una universidad que ha cedido una de las 6 residencias estudiantiles a las personas desplazadas por la guerra. Una universidad reconvertida en refugio. Hemos escuchado un fragmento de La Guerra Crepuscular, una crónica en revista 5W firmada por la fotoperiodista Nuria López Torres y el periodista Agus Morales, director de la revista. Agus, crudos días. Crudos días, Violeta, Javier, ¿qué tal? Oye, tú has vuelto hace poco de Ucrania y desde que empezó la ofensiva en Gaza, la guerra en Ucrania parece haber quedado en un segundo plano. ¿Cómo es ese segundo plano? ¿Qué está pasando ahí? Pues es muy importante porque evidentemente Ucrania necesita el apoyo de Occidente y solo hay que ver las reacciones de Zelensky, cómo busca ayuda desesperada, cómo casi de alguna manera era el niño mimado de Occidente, de hecho, y ahora ve cómo la atención se va a otro lado e intenta granjearse apoyos en el exterior y ojo también a la clave interna. Vamos a ver si el liderazgo de Zelensky se debilita también y todo esto en un contexto en el cual parece que la guerra se ha estancado y parece que de alguna manera empieza una nueva fase del conflicto. Centras tu crónica, lo escuchábamos, en el impacto del conflicto en las personas mayores. ¿Por qué? Bueno, porque pienso que si la mejor metáfora visual de la guerra en Gaza es
y la más terrible es la de un niño entre los escombros después de un ataque de Israel contra un edificio, contra un hospital, pues quizá la de Ucrania sería la de una mujer mayor esperando la muerte en una zona ocupada por Rusia. La primera vez que fui a hacer una cobertura en Ucrania, pues advertí eso, que había mucha gente de más edad afectada por el conflicto, me llamó la atención y realmente es algo lógico, ¿no? Porque casi 1 de cada 4 personas en Ucrania tiene más de 60 años. Es un conflicto que comparado con otros, pues es un país que tiene una pirámide demográfica más envejecida. Y entonces me fijé en este colectivo que es muy vulnerable y que también obliga a cambiar las dinámicas de la ayuda humanitaria. Agus, lo comentabas que este 2023 la guerra parece un poco estancada, ninguno de los dos bandos parece haber hecho avances importantes en el terreno y la ofensiva de verano de Ucrania no tuvo ningún resultado significativo. Tú has vuelto al país en varias ocasiones desde que empezó la guerra. ¿Cómo has visto evolucionar la situación entre los ucranianos? ¿Qué percepción tienen del modo en que está avanzando la guerra? Bueno, en primer lugar, la guerra en Ucrania continúa, ¿no? Aunque no lo parezca. De hecho, bueno, cuando justo estaba allí en octubre, y recuerdo que, bueno, por ejemplo, en 5W hacíamos charlas online sobre Gaza con Mikel Ayestarán. Yo estaba en Ucrania, ¿no? Algo un poco extraño, ¿no? Pero la guerra continúa y yo creo que lo que yo percibo de alguna manera es que ahora empieza de verdad la guerra de desgaste. Vamos a ver, desde el principio de la guerra en Ucrania, yo diría que tanto a nivel de ciudadanía como de autoridades, digamos que han ido todos a una, había mucha unión. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Sobre todo, el tema clave es el apoyo que pueda dar Estados Unidos y la Unión Europea en un año electoral en ambos casos. Ya estamos viendo algunos movimientos. Hemos visto, por ejemplo, cómo Hungría ha bloqueado de momento el paquete de ayuda humanitaria para Ucrania. Ucrania quiere una victoria total y Rusia también, de alguna manera. Por lo tanto, parece complicado a corto plazo que haya un avance hacia algo parecido a la paz. Pero bueno, muy mal hacemos los periodistas cuando hacemos pronósticos, porque siempre nos equivocamos, ¿no? Pero parece que aquello que se decía de guerra relámpago al principio, etcétera, pues todo lo contrario. Me parece que esto hace una guerra congelada, ya lo vamos a ver. Y luego esto me lo ponéis de aquí a un año, ¿eh? A ver qué ha pasado. A ver si acertaste en el pronóstico. Antes de despedirte, Agus, no queremos olvidar lo que está pasando en el tapón de Darién, lo hemos dicho al inicio del programa, es una zona selvática entre la frontera de Panamá y Colombia. 500.000 de personas allí han utilizado esta ruta para llegar a Estados Unidos y tú estuviste el pasado año en la frontera de México y Estados Unidos. ¿En qué situación llegan estas personas hasta esa frontera y qué les espera? Mira, lo que hemos visto en los últimos años en toda la región es una latinoamericanización de la migración hacia Estados Unidos. Me explico, hace unos años era sobre todo personas de Centroamérica las que llegaban a México para cruzar la frontera de Estados Unidos. Y ahora, pues yo cuando estaba allí, por ejemplo, vi y hablé con gente de Haití, de Venezuela, de Cuba. Muchas de estas personas pues han tenido que cruzar el tapón de Darién. Y de hecho, en la segunda parte del año hemos visto cómo han llegado muchísimas más personas que en la primera parte del año, cruzando la frontera con Estados Unidos. Y ahora que Estados Unidos va a entrar en año electoral, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Los republicanos están presionando para que se tomen medidas maduras en la frontera y estamos viendo como todo lo que pasa al sur de México de alguna manera converge en esa zona. Agus Morales, como siempre es un placer escucharte y también ha sido un placer tener hoy aquí a Maribel Izcue en nuestros especiales con 5W sobre la información internacional. No olvidéis de suscribiros a la revista que mejor cuenta el mundo. Compañeros, felices fiestas y gracias por vuestro trabajo. Y también a Carne Cruda. Salud y periodismo. Y también Carne Cruda, eso es. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. En Latinoamérica nos vamos a quedar. Consumes de manera responsable. Te preocupan los derechos humanos y la naturaleza. Y quieres que tu banco también sea como tú. Pero no sabes qué hace tu banco con tu dinero. Ni dónde lo invierte. Algunas entidades tienen vínculos con la producción de armas. Con la ocupación de Palestina. O sus proyectos no son tan verdes como los pintan. ¿Ha elegido usted gasolina sin plomo? FEDS, la Asociación de Financiación Ética y Solidaria, ha creado el escáner de las finanzas éticas. Busca tu entidad financiera y descubre dónde va tu dinero. Si tienen sedes en paraísos fiscales. Si invierten en energías fósiles. Si sus inversiones son sostenibles.
Con el escáner de las finanzas éticas puedes saber si tu banco es transparente, coherente, comprometido o si fomenta la participación igualitaria. Averigua si tu banco está contribuyendo a un mundo mejor. Ha llegado el momento de cambiar. Haz que tu dinero piense como tú. Como os decía, terminamos este repaso en el continente americano porque vuelve uno de nuestros espacios favoritos sobre lo que ocurre al otro lado del charco. Ángela Sepúlveda, crudos días. Crudos días. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Esta es una canción que os traigo de Sara Curruchich, es una cantante guatemalteca en colaboración con Lila Downs, es mexicana, que habla de la lucha de los pueblos indígenas. Es la banda sonora para hablar de Guatemala, el país donde vamos a viajar hoy con Voces de la Tierra. Voces de la Tierra. 40 años con las personas defensoras de derechos humanos. Contra la desigualdad. Por la no violencia. Contra la opresión. Por la educación y la transformación social. Voces de la Tierra. Voces de la Tierra. Voces de la Tierra. Defensoras del territorio y los derechos humanos en Latinoamérica. En colaboración con Brigadas Internacionales de Paz. Ángela, situémonos. Bueno, vamos a Guatemala, que es un país que está en Centroamérica, que comparte frontera con México, pero no vamos a hablar de este país en general, sino de una zona concreta, Chinautla, a unos 25 minutos de la capital, más o menos. Tiene unos 110.000 habitantes. Y vamos a descubrir esta zona de la mano de alguien, porque esta temporada tengo el propósito de que conozcamos a la gente que cada día lucha contra las injusticias. Esta temporada vamos a darle su espacio a los David que luchan contra Goliat, a esos que, sabiendo que luchan contra gigantes, no desienten. Bien, pues cuéntanos. ¿Quién es hoy nuestro David? Bueno, pues que se presente el mismo, ¿no? Mi nombre es Efraín Martínez, soy vocero de las autoridades ancestrales del pueblo maya Pocomam de Santa Cruz, Chinautla. Autoridades ancestrales, ¿qué es eso? Mira, las autoridades ancestrales son las representantes de la comunidad y las encargadas de defender el territorio. Algo así como una asociación. Mira, es algo más que eso, porque si un alcalde de la zona quiere construir algo o modificar su territorio, debe informar a las autoridades ancestrales y estas darán permiso o no. Efraín lleva 25 años defendiendo Chinautla, le pedí que me describiera su municipio. Aquí hay un lugar muy importante para su comunidad, que es el río llamado Las Vacas. Tengo 60 años y cuando tenía entre 7 y 8 años yo bajaba a bañarme a ese río porque era limpio. Todavía ya estaba un poco contaminado, pero era mínimo. Y las propiedades de la ribera eran grandes y habían árboles frutales de todo tipo, como también en la cuenca se daba todo lo que tipo de verduras, lo que es pepinos, ayotes. Los abuelos llegaron a ver peces y cangrejos y hasta los habitantes de la capital iban a bañarse al río. Pero ha dicho Efraín que estaba un poco contaminado. Me imagino que por ahí vendrá su lucha. Exacto. Hoy día el río Las Vacas es, según la organización de Ocean Cleanup, uno de los más contaminados del mundo, pero os lo cuento luego porque podríais pensar que la contaminación es el problema principal, pero el río Las Vacas suena así. Estos son camiones. Sí, son los camiones de las 6 empresas areneras que trabajan en la zona del río. Efraín y el resto de la población de Chinautla se enfrentan a grandes compañías que les están robando la tierra, literalmente, porque estas empresas recogen tierra que luego se destinará a la construcción. ¿Os acordáis que os he dicho que los abuelos indígenas o los pueblos indígenas deben ser consultados antes de cualquier acción en su territorio, ¿no? Sí, pero me temo que aquí pues no se cumplió. No, exacto. Efraín denuncia que nadie les preguntó si les parecía bien que las empresas se instalaran en su territorio. Además, las licencias de 2 de estas empresas caducaron en 2020, pero ahí están, ahí siguen trabajando. Lo explica Efraín. Solamente con que ellos presenten la solicitud de prórroga, ya con eso no pueden detener la actividad. Entonces, no importándoles los daños ambientales a la infraestructura y especialmente a las propiedades ajenas que no tienen nada que ver. Y esto es lo que nosotros denunciamos. Y no solo denunciamos esto, sino que exigimos la reparación de los daños, porque es lo justo, ¿verdad? Porque las empresas, claro, tienen derecho a actuar, pero sin dañar a terceras personas, y hoy le exigimos al Estado que se haga responsable
Chinautla es un terreno arcilloso, inestable, que sufrió un terremoto en los años 70. En 2006, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, hizo un informe en el que decía que la extracción de recursos, de arena, estaba acelerando la erosión de la tierra. Y eso está provocando el movimiento de terreno y que aparezcan grietas en las viviendas. También tienen problemas respiratorios por el polvo que van levantando las máquinas y también les estará afectando a nivel económico. Esta actividad disminuye la calidad del barro que utilizan para fabricar piezas de artesanía que son muy famosas en la zona. Así que la actividad de estas empresas les afecta a su vida y a su trabajo. Cuéntanos lo de la contaminación. Sí, porque a falta de uno, este río tiene dos problemas. Y el segundo es la basura. El río Las Vacas es también el basurero de la capital. Van a botarlo todos los desechos de la ciudad capital, como también de otras municipalidades, ahí el vertedero de la zona 3, y cuando llueve, esto es arrastrado por las crecidas del río, y ahorita ya llenó toda la cuenca de basura, ya se puede ver, está a flor de tierra, ya toda esta contaminación llega al Motagua, a las costas de Honduras, y sí estamos dañando bastante al planeta. O sea que en esta historia hablamos de David contra dos Goliat, la empresa arenera y la basura de la capital. Y aún así, Efraín tiene muchas ganas de luchar por su pueblo, porque para él esto es una cuestión de discriminación y racismo hacia su pueblo, hacia el pueblo Pocomam. Es parte de la discriminación y racismo, porque uno mira en otros lugares donde la población es, digamos, ladina o mestiza, ahí tienen bien protegido, puedo mencionarle, así como la calzada La Paz, que ahí está bien protegido, tanto en la ribera como en los diques o muros de contención, y no permiten la explotación también de materiales. Entonces, allá abajo se mira que es discriminación y racismo lo que existe. Os invito a ver las fotos de la basura que se come el río de Las Vacas, porque la verdad es que son increíbles. Una basura que ha estado a punto de costar un conflicto diplomático entre Guatemala y Honduras, porque la basura, como decía Efraín, llega hasta las costas del país vecino. ¿Y de dónde saca él las fuerzas para seguir luchando después de 25 años por Chinautla? Pues se lo pregunté, porque además ha sido amenazado por el ejército. Le han mandado drones para vigilarle mientras vendía piezas de artesanía y hasta le han denunciado. Que si no lo hace uno, ¿quién? Mis hijos, que ahora ya son padres, me han dicho, mira, nosotros queremos que nuestros niños vean a su abuelo. Y le digo, está bien, y por eso es que estamos ahí, les digo, porque ellos no pueden ahorita hablar todavía, pero me toca a mí hablar por ellos. Y ¿para qué aprendimos a leer y a escribir si después no ponemos en práctica lo que vemos ahí? Y entonces todo esto le garantiza a uno que lo que está haciendo uno es correcto. ¿Y nosotros podemos ayudarles de alguna manera desde España? Sí, podemos exigirle a nuestro gobierno transparencia. Sí hay posibilidad de decirle al gobierno que cuando manden recursos a los países, que investiguen a dónde van a parar, porque en nombre de los pueblos los gobiernos sacan muchos recursos y al final van a sus bolsillos. Y esto no debe ser así, sino que debe llegar con la finalidad que se pide. Que el dinero llegue a quien más lo necesite. También podéis colaborar con Brigadas por la Paz, a quienes agradecemos como siempre que cuenten con nosotras para traernos esta historia que nos ha explicado Ángela. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de irnos, es que se da una casualidad hoy increíble. Cósmica y digamos al otro lado del charco. Esto no estaba previsto, Leticia. Yo puedo prometer que no estaba preparado que yo viniera hoy acá y a escuchar a don Efraín. Porque tú lo conoces, tú estás viviendo en Guatemala, tú trabajas para Brigadas por la Paz y este es uno de los compañeros con los que lucháis por la tierra. Correcto, para mí es una alegría poder escucharle y que tenga acá voz en el Estado español, que puedan escuchar su lucha, porque de veras, para mí como brigadista es un honor trabajar con él y que tenga la voz aquí en el Estado español, pues qué mejor que le puedan conocer en persona. Explícale a la gente lo que hace un brigadista, cómo defiende la tierra, el territorio. Nosotros acompañamos a personas que defienden la tierra del territorio, les otorgamos un espacio que puedan construir la paz y resolver los conflictos de manera pacífica. Es decir, vamos con chaleco y somos como un escudo humano que les acompañamos, pero a la vez también hacemos un acompañamiento político. Intentamos hacer una incidencia política y comunicativa, que corresponde él que los tengan la voz fuera de su país también y que cuenten. Nos contabas antes de empezar el programa que en Guatemala estáis viviendo una especie de golpe de Estado.
Exacto, ahora mismo hay una situación un poco crítica en el país que a nosotras como brigadistas nos preocupa, porque esto es un cierre de espacio democrático que va desde las ONGs internacionales, pero también a los defensores de la tierra y del territorio. ¿Qué ha pasado exactamente? Cuéntanos. Pues parece que hubo unas elecciones que ganó el partido Semilla, y desde las instituciones del Estado están poniendo un poco de trabas institucionales para que esta persona y este partido nuevo consiga llegar al poder. De hecho, el presidente español, Pedro Sánchez, ha apoyado a los ganadores de las elecciones y ha pedido que el proceso democrático se complete y siga prevaleciendo la democracia en Guatemala. Correcto, igual que el Estado español, la Unión Europea, Estados Unidos, la comunidad internacional está instando al actual gobierno e instituciones que permitan que proceda el nuevo presidente electo. Qué placer esta coincidencia en el programa de hoy, que hayas venido justo de Guatemala para hablar al mismo tiempo que Efraín y tus compañeras y compañeros de Brigadas por la Paz. Un abrazo muy fuerte, Leticia. Es una alegría estar aquí, muchísimas gracias. Una se da cuenta de lo que significa envejecer cuando empieza a desconfiar de la capacidad del ser humano para hacer del mundo un lugar más digno, más deseable, más bello. Cada vez resulta más difícil no sentirse muertos en vida ante tanta ostentación de infamia e impunidad. Esto escribe la revista 5W, nuestra compañera Patricia Simón. Sé que tiene las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No, sé que tiene las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Aullar el dolor se llama esta columna, que sigue diciendo: para muchos de nosotros, estos 2 meses asistiendo impotentes al genocidio en directo de Gaza han terminado de dinamitar cualquier resquicio de esperanza que pudiéramos conservar en nuestra capacidad para poner coto a la autodestructiva naturaleza humana. Tú eres mi chunca. Por el contrario, es la historia la que nos salva al dotar de significado nuestros días. Nos recuerda que pese a todo, vivimos mejor que nunca, que no hay crisis que dure eternamente, que nuevos avances serán fraguados por quienes volverán a ser tildados de ilusos y locas, nosotras, siempre locas, por quienes conservan, a fuerza de ejercitarla, la fe de la juventud. Así que, por imperativo ético, con nuestros predecesores y con las próximas generaciones, organicemos el pesimismo como proponía Walter Benjamin. Pero también, mientras reunimos las fuerzas, aullemos todo este dolor acumulado, porque, como advirtió Saramago, si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos. Llorona de un campo lirio. Y nadie se merece lo que estamos viviendo estos días. Llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es martirio. 2 besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. 2 besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, Llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, Llorona, y el primero que te di. Hoy, como canta Sara Kurruchich en esta versión de La Llorona, y como decía Patricia en su columna, aullamos y lloramos este dolor para seguir peleando mañana. Hemos tenido un público muy atento. Muy atentísimo, ¿eh? Hombre, era un programa tenso, Duro. intenso, duro, durísimo. ¿Os ha gustado?
Agradecemos mucho que vengáis a vernos. Ya sabéis que si queréis acompañarnos aquí en la República Independiente de la Radio, solo tenéis que escribir a productores@carnecruda.es. Gracias por hacer posible programas como estos, si no, no sería posible. Sácanos adelante. Mañana volvemos con un especial fin de año para repasar la actualidad nacional de 2023 y escuchar a las personas que pasarán las fiestas buscando un refugio. Hasta entonces. Salud y República. Y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.